Con el permiso de la presidencia. Adelante, diputado. El que suscribe el diputado José Jesús Rangel de Lira, representante del Partido del Trabajo en esta 62 legislatura, con fundamento en los numerados 115, fracción quinta y 119 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes, así como en el artículo 154, fracción primera del reglamento de la propia Ley Orgánica, someto a la recta consideración de esta honorable Asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción novena al artículo 69, se modifica la fracción primera del artículo 94, se adicionan 2 párrafos al artículo 96 y asimismo se reforma el artículo 104 de la Ley de Agua para el Estado de Aguascalientes al tenor de la siguiente exposición de motivos. La presente iniciativa obedece a la obligación constitucional establecida en su artículo primero respecto del deber que tiene el Estado y todas las autoridades de llevar a cabo las acciones necesarias para salvaguardar los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en cualquier otro tratado internacional en el que el Estado mexicano sea parte suscribiente y se encuentre debidamente ratificado por el Senado de la República. En este orden de ideas, el suscrito considero que a partir de los derechos fundamentales a la vida, a la salud y a la dignidad humana, ampliamente reconocidos y acogidos tanto por la normatividad nacional como internacional, es primordial adoptar cualquier medida que resulte necesaria para garantizar su respeto, máxime en su parte fundamental o básica, más allá de otras formas de afectación más complejas y difíciles de identificar. Cualquier norma que permita privar a un ser humano del derecho al agua bajo cualquier pretexto o razón de tipo recaudatorio o comercial es un atentado directo contra la vida, la salud y la dignidad humana, razón por la cual comparezco ante esta soberanía para promover la siguiente iniciativa. En materia de derechos humanos, específicamente respecto de los que se protegen con la presente iniciativa, son irrenunciables y no se pueden menoscabar ni afectar a partir de una norma jurídica, aplicando en el presente caso el principio de supremacía de los derechos fundamentales por encima de cualquier norma que los contravenga a partir de la aplicación del mecanismo de ponderación que analiza qué valor se le debe dar mayor peso a los derechos fundamentales a la vida, a la salud y a la dignidad humana o al estricto derecho de una norma que los contraviene. El agua es la esencia de la vida, es indispensable para la salud y fundamental para la dignidad de toda persona. A la cosmovisión social y política de la derecha, que ha impuesto su conceptualización del agua como un bien económico y por tanto un negocio lucrativo, en la izquierda consideramos el vital líquido como un bien social y por consiguiente un derecho humano irrenunciable. Su accesibilidad como parte de los derechos humanos es ahora una realidad en la legislación internacional y en nuestra propia Carta Magna. En 2002, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas aprobó la Observación General número 15 sobre el derecho al agua, en la que este derecho se definió como indispensable para vivir dignamente y como condición previa para la realización de otros derechos humanos, así como el derecho de todos a disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para uso personal y doméstico. El alcance y contenido del derecho al agua significan disponer de agua suficiente de buena calidad física y económicamente accesible. La Organización Mundial de la Salud ha hecho énfasis en la necesidad apremiante de adquirir conciencia para que el acceso al agua y al saneamiento se ajuste al marco de los derechos humanos. Dicha observación radica en que sitúa en primer plano a las personas más vulnerables, en particular a los que menos recursos tienen, y centra en ellos su prioridad.
En México, el reconocimiento del derecho humano al agua y al saneamiento se elevó a rango constitucional mediante reforma al artículo 4 constitucional que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de febrero del 2012, con la inclusión de un séptimo párrafo que a la letra dice: toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases y apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines. No obstante, esta disposición, que determina las obligaciones que el Estado adquiere con la inclusión de este derecho, especialmente en cuanto a respetar, proteger y garantizar el derecho humano al agua, las acciones que han realizado las entidades del país para fortalecer el marco jurídico institucional que garantice de forma permanente el ejercicio de dicho derecho son insuficientes y en algunos casos en contrasentido. En nuestro Estado existe debilidad jurídica que acentúa la problemática sobre el acceso al agua, de manera particular en la prestación del servicio, para los sectores más desprotegidos e instituciones que congregan a poblaciones vulnerables como escuelas y hospitales. En virtud de lo anterior y en concordancia con los tratados internacionales suscritos por nuestro país, así como las obligaciones derivadas del mandato constitucional, se presenta esta iniciativa para garantizar este derecho, particularmente para las familias más vulnerables, así como escuelas y hospitales públicos. El propósito de la iniciativa no es que el suministro de agua potable y saneamiento sea otorgado a la totalidad de la población de manera gratuita, sino la aplicación de una política de dotación mínima a los segmentos con menos ingreso, incluso cuando tengan adeudos por el servicio suficiente para cubrir sus necesidades básicas y asegurar su subsistencia. La dotación gratuita de 9 litros por día por alumno para las escuelas públicas y de 27 litros por cama de hospital que definió el Consejo Directivo de la Comisión Ciudadana de Agua Potable en sesión ordinaria efectuada el 30 de noviembre de 2000 resulta muy por debajo de lo que recomiendan las normas y estándares internacionales. La Organización Mundial de la Salud establece que se requieren entre 50 y 100 litros de agua por persona al día para cubrir la mayoría de las necesidades básicas y evitar en su mayor parte los problemas de salud. Igualmente, debo subrayar que el derecho al agua entraña una serie de condiciones que el Estado está obligado a garantizar, como el de la asequibilidad, que pone de relieve que la recuperación de los costos no debe erigirse en un obstáculo para el acceso al agua potable y al saneamiento, especialmente, insisto, para las poblaciones vulnerables. Por tanto, la suspensión del suministro del agua potable en el caso de uso doméstico por la falta de pago en 3 ocasiones consecutivas, como lo establece la redacción actual del artículo 104 de la Ley de Agua para el Estado de Aguascalientes, contraviene el derecho humano a la vida en virtud de que se le impide a la población el acceso de este vital líquido, incluso en su mínima cantidad necesaria de 50 litros diarios por persona. En observación general número 15 de la ONU, se señala que si los servicios de abastecimiento de agua corren a cargo o están bajo el control de terceros, los estados deben de establecer un marco regulador eficaz que prevea una supervisión independiente, una auténtica participación pública y la imposición de multas por incumplimiento. Cabe resaltar que por su condición, los niños y los enfermos tienen más necesidades y son más vulnerables que las demás personas. Restringir su derecho al agua aumenta los riesgos y la vulnerabilidad.
En forma específica, el derecho al agua en las escuelas está directamente vinculado con otros derechos humanos. La Convención sobre los Derechos del Niño, en el artículo 24, establece: los Estados partes reconocen el derecho del niño al disfrute del más alto nivel posible de salud. Los Estados partes asegurarán la plena aplicación de este derecho y, en particular, adoptarán las medidas apropiadas para combatir las enfermedades mediante otras cosas, el suministro de agua potable salubre. La salud, el adelanto educativo y el bienestar general de los niños dependen en gran medida de que tengan acceso suficiente a servicios básicos como el agua potable y el saneamiento. Con esta iniciativa se pretende dar un enfoque al suministro de agua potable y de servicios de saneamiento desde la perspectiva de los derechos humanos. Significa un aporte concreto de esta legislatura al fortalecimiento de nuestro marco jurídico que ponga límites razonables y sustentados a la dotación y suministro, creando leyes que sean compatibles con los derechos fundamentales del ser humano. Por lo anteriormente expuesto, es que someto a consideración del Pleno de esta legislatura el siguiente proyecto de decreto. Artículo primero. Se adiciona la fracción novena al artículo 69. Se modifica la fracción primera del artículo 94. Se adicionan 2 párrafos al artículo 96. Asimismo, se reforma el artículo 104 de la Ley de Agua para el Estado de Aguascalientes para quedar de la siguiente manera. Artículo 69. Son facultades regulatorias las siguientes. Fracción novena. Garantizar que la distribución del agua potable para uso personal y doméstico sea accesible y asequible para todos, así como facilitar el acceso mínimo y sostenible referido en esta ley, en particular de los grupos vulnerables y personas menos favorecidas. Artículo 94. Los usuarios tendrán los siguientes derechos. Fracción primera. Exigir al prestador de los servicios que la prestación de estos para uso personal y doméstico sean accesibles y asequibles para todos, en particular de los grupos vulnerables y personas menos favorecidos conforme a los niveles de calidad establecidos. Artículo 96. Las cuotas y tarifas se determinarán y actualizarán por el prestador de los servicios con base en la aplicación de las fórmulas que autorice el municipio respectivo, con la opinión del instituto, así como de la previa aprobación del cabildo de cada ayuntamiento. Estas fórmulas establecerán los parámetros y su interrelación para el cálculo de las tarifas medias de equilibrio. Las tarifas medias de equilibrio deberán de ser suficientes para cubrir los costos derivados de la operación, el mantenimiento y administración de los sistemas, la rehabilitación y mejoramiento de la infraestructura existente, la amortización de las inversiones realizadas, los gastos financieros de los pasivos y las inversiones necesarias para la expansión de la infraestructura. Las fórmulas deberán reflejar el efecto que en su caso tengan en las tarifas medias de equilibrio las aportaciones que hagan los gobiernos federal, estatal y municipal o cualquier otra institución pública, privada o social. Las fórmulas también deberán tomar en cuenta explícitamente el efecto de la eficiencia física, comercial, operativa y financiera de los prestadores de los servicios. Para las escuelas públicas se establece una dotación gratuita en función del número de alumnos inscritos con base en una dotación unitaria de por lo menos 50 litros de agua por alumno por día en un periodo de 22 días en un mes, y el excedente será facturado aplicando la tarifa mínima vigente. Los hospitales públicos con una dotación gratuita en función del número de camas con base a una dotación unitaria de por lo menos 75 litros por cama y por día en un periodo de 30 días por mes. El excedente
será facturado aplicando la misma tarifa descrita para las escuelas. Artículo 104. La falta de pago en 2 ocasiones consecutivas por parte de los usuarios no domésticos faculta al municipio o al prestador de los servicios para suspender el suministro del agua potable hasta que se regularice su pago. En el caso de uso doméstico, la falta de pago en 3 ocasiones consecutivas ocasionará que el prestador del servicio, cuando el mismo esté otorgado a un tercero, reduzca la dotación a 50 litros de agua potable por persona por día, sin que pueda suspender esto último bajo ninguna circunstancia hasta en tanto se corrija la omisión. El prestador del servicio no podrá cobrar las cuotas mensuales posteriores a la aplicación de esta medida, sino hasta que sea regularizado el servicio. Transitorios. Artículo 1. El presente decreto entrará en vigor dentro de los 120 días posteriores a de la publicación del presente decreto, a fin de que los organismos prestador y regulador del Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado en el municipio de Aguascalientes establezcan los mecanismos operacionales y técnicos para que en el caso del servicio doméstico garantizar que el agua sea accesible y asequible para todos, así como facilitar el acceso mínimo referido y sostenible, en particular de los grupos vulnerables y personas menos favorecidas. Muchísimas gracias.